Diego Figuera, buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Diego Figuera es psiquiatra jefe del Hospital de Día Ponzano, que pertenece al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es también diputado de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad y además ha sido uno de los expertos encargados de revisar el borrador del Gobierno sobre cómo deben ser las salidas de los niños a partir de mañana. Y por esto último quiero empezar. ¿Ha habido debate? ¿Había quien consideraba que era mejor ser más flexible o todo lo contrario, más restrictivo? Pues yo en el debate, si soy sincero, en el sentido del grupo, no he asistido porque a mí lo que me han pedido es revisar luego el documento que iba a ir al Ministerio. Pero he seguido el debate por mis compañeros y gente que ha estado muy cercano y algunos que sí que han pertenecido a este grupo y sí que ha habido debate. Y el debate sobre todo se ha centrado fundamentalmente más entre la parte médica pediátrica y la parte psicológica psiquiátrica, que ahí muchas veces tenemos pequeños diferencias de criterios. ¿Y cuáles eran las diferencias? Pues básicamente porque desde el punto de vista epidemiológico y médico, la idea que se transmitió desde el principio es que los niños eran agentes de contagio bastante claros. No se sabía cuánto contagiaban, pero como además no pasaban, síntomas graves de la enfermedad, sobre todo al principio de la pandemia, no se atendió mucho a esto, pues se supuso que podían contagiar sobre todo a las personas mayores que tenían riesgo. Entonces los pediatras ahí y los epidemiólogos han estado bastante asustados con este tema y yo creo que eso ha llevado a que España haya sido el país de todo el mundo con la restricción de confinamiento para niños más severa que ha habido en todos los países. Y los que trabajamos en salud mental y trabajamos en el apego y en las crianzas, pues nos ha parecido que esta medida tan dura, pues teníamos que intentar aliviarla cuanto antes por la parte del sufrimiento psíquico que tenían los niños y las familias en este confinamiento tan grave. ¿Y la fórmula encontrada es la mejor, a su juicio, o es simplemente una fórmula intermedia? Yo creo que es una fórmula intermedia. Algunos de nosotros, llevamos pidiendo un poco el ablandamiento de las medidas de desconfinamiento desde hace mucho más tiempo y nos parecía que era una medida excesivamente dura porque en otros países no se ha tomado de una manera tan drástica como nosotros y que yo creo que tiene mucho que ver con que en general los médicos y los epidemiólogos no se fiaban de las familias a la hora de cuidar a los niños al salir y que no se fueran con otros niños y no contagiaran, como si no nos fiáramos de nuestra parte cultural de mantener a raya a los niños. Yo creo que ahí hay la diferencia de que los latinos parece que somos más desastres con eso, pero se ha visto luego que no es así. Por eso nosotros hemos pedido antes una desescalada más rápida del desconfinamiento de los niños. Este domingo podrán salir los niños, los adolescentes hasta 14 años, pero hemos invitado a Hora 25 a Diego Figuera, psiquiatra, porque queremos hablar con él sobre cómo saldremos el resto. Todavía no hay fecha, todavía no se han fijado las condiciones, pero cómo nos enfrentaremos anímica y psicológicamente a esta nueva realidad. Nos ha llamado muchísimo la atención un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que después del confinamiento, cuando todo esto pase, van a duplicarse el número de personas que padecerán algún tipo de afección mental. 1 de cada 5 personas tendrá alguna afección mental, según la OMS. Señor Figuera, ¿de qué tipo de afecciones estamos hablando y quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes son los más propensos, digamos, a padecerlas? Bueno, habría que poner ahí varios matices, porque en realidad el tema de las afecciones mentales tiene mucho que ver también con el modo en que entendemos la enfermedad mental. Y ahí tenemos un debate muy grande en toda la comunidad científica que se dedica a todo esto, entre psiquiatrizar demasiado o demasiado poco, digamos, los problemas de sufrimiento humano que vamos a tener, por ejemplo, en esta pandemia. Entonces, si psiquiatrizamos mucho la sociedad, evidentemente vamos a tener un aluvión de personas que vamos a diagnosticarles de problemas de salud mental, sobre todo con ansiedad, síntomas de ansiedad y algunos síntomas afectivos o de depresión. Pero también es verdad que el sufrimiento colectivo, que es una pandemia como esta, nos da un nuevo escenario donde muchas de las situaciones que podríamos pensar que antes del COVID eran enfermedades mentales, para este momento y para salir del desconfinamiento son adaptaciones que pueden ser más o menos sanas, porque todo el mundo hemos tenido miedo en esta pandemia. Entonces, corremos el riesgo de psiquiatrizar demasiado o quedarnos demasiado corto. Depende del sistema y de cómo lo miremos. Por saber si le he entendido, el hecho de que esto sea un sufrimiento global, que todos estemos pasando por lo mismo,
¿nos puede ayudar a sobrellevarlo mejor? Pues sí, efectivamente, es un cambio enorme, porque si el sufrimiento es global, vamos a poner en marcha sistemas de ayuda social entre nosotros, dentro de las propias familias, a nivel comunitario, y nos vamos a sentir, en general, más conectados a los demás. Aproximadamente el 70% de la población, sobre todo que ha sido criado en condiciones de crianza seguras, que es confiar en el otro, confiar en nuestra sociedad, confiar en el resto de vecinos, vamos a tender a solidarizarnos y a juntarnos unos con otros y a tener una ayuda mutua, como se ha visto en Madrid, en muchísimos barrios o en toda España, incluso en todo el mundo, ¿no? Actos de solidaridad. Y ahí tenemos un sufrimiento, pero al compartirlo no lo vivimos como una enfermedad mental, porque la enfermedad mental tiene una parte subjetiva en función de las conductas de cómo son entendidas por el resto de la sociedad. Entonces podemos salir de esto con una idea social de que el sufrimiento hay que compartirlo y que realmente no todo va a ser enfermedad mental, porque todo el mundo estamos ahora pensando que estamos asustados, que estamos preocupados, que vamos a dormir mal. Hay un riesgo serio, por eso, de psiquiatrizar demasiado y de medicalizar demasiado los problemas, digamos, o los síntomas que van a aparecer. Y, por supuesto, siempre va a haber gente que luego va a estar más vulnerable. Muchos de los que son más vulnerables ya eran vulnerables antes, sobre todo los que tenían patología mental antes. Y luego lo que sí que puede parecer es un sufrimiento excesivo que lleve a sintomatología a las personas que se le añaden vulnerabilidades ahora con el COVID. Duelos mal resueltos, de personas que han estado en contacto con gente que ha muerto, por supuesto secuelas físicas si has tenido COVID, y también todas las secuelas socioeconómicas de gente que va a perder trabajo, va a estar en una situación de adversidad. Esas personas sí que son especialmente vulnerables, pero también en función de cómo lo veamos, si damos respuestas colectivas o solo individuales, que esto es fundamental, lo vamos a entender como enfermedad mental o como reacciones de adaptación. Hablamos de la angustia de quien ha perdido el trabajo, o de quien tiene miedo a perderlo, del dolor que provoca la muerte de un familiar o un ser querido, claro, del que además no nos hemos podido despedir, ¿verdad? Exacto. ¿Qué respuesta colectiva se le da a estos dos tipos de personas? Pues mira, lo primero que hay que hacer efectivamente es no individualizar, no pensar que a ti te pasa algo, sino que nos pasa algo a todos, a toda la sociedad. Nos podemos solidarizar, nos podemos sentir empáticos con el otro. El nivel de empatía de una sociedad nos va a ayudar mucho a entender el sufrimiento del otro como un sufrimiento que también es nuestro y que además nos podemos imaginar que nos podría haber pasado a nosotros. Por ejemplo, mi madre está en una residencia, es una persona con Alzheimer, ha estado en contacto con personas con COVID y yo puedo estar preocupado si muere o no en estos días. Si muere finalmente, yo voy a formar parte de la gente que tenemos que hacer el duelo. Si no muere, yo voy a ser de los que tengo la suerte de que mi madre ha sobrevivido a esta pandemia, por ejemplo. Y fíjate qué línea más estrecha en la misma residencia. Entonces, yo creo que lo importante es que todos enseñemos a que las personas que sufren en este momento es algo que debemos de compartir entre todos. Entonces, si hacemos eso, la cantidad de enfermedades mentales que pueda haber después por esto va a ser mucho más baja que si dejamos a cada uno a pensar que tienen un problema individual. Con lo cual, lo más importante ahora es educar en solidaridad y en la idea de que el problema del de al lado es un problema de todos. Ahí también Sí, perfectamente. Hay una generación, doctor Figuera, que se ha descubierto a sí misma durante esta crisis como población vulnerable, ¿no? Estoy hablando de gente de 60, 70 años que físicamente están estupendamente, que tienen una vida nueva por delante, recién jubilados a lo mejor, y a los que los médicos y las autoridades les han dicho no, ustedes son mayores, tenéis que tener más cuidado, o todavía más cuidado del que tenemos el resto. A esta generación esto les va a pasar factura, no digo psiquiátrica, pero a lo mejor sí psicológica. Bueno, mira, yo tengo 60 años justo, o sea que estoy en el límite. Ha habido compañeros míos, desgraciadamente médicos, enfermeras y personas de mi alrededor sanitarios que han muerto o han tenido severas alteraciones por el COVID, y evidentemente nos ha pillado un poco con esta idea de que estábamos en la etapa mejor de estar fuertes y nos cuidábamos suficientes de estar bien, y de repente nos hemos visto vulnerables. Eso es verdad. Yo creo que esa vulnerabilidad va a tener aspectos positivos o negativos según cómo se mire. Los positivos tienen que ver con la idea de que tenemos que cuidar y nos tienen que cuidar, y que tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestra alimentación, nuestra solidaridad con los demás, y que efectivamente tendrá que cambiar, ojalá, nuestra manera de vivir con los demás. Ser menos egoístas, ser más altruistas, tener más la idea de compartir.
pero por otro lado nos acerca mucho más a una idea ancestral que se ha tenido siempre de que a partir de una cierta edad somos más vulnerables al cáncer, somos más vulnerables a las enfermedades cardíacas, no solo a esta infección del COVID, también a la gripe, y que nos tenemos que cuidar, evidentemente. Y es verdad que de repente nos han abierto los ojos de que no vamos a vivir eternamente, de que 60 años de repente, hace 5 días parecía que podíamos vivir con una expectativa de 20 años más y que nos podemos morir mañana. Yo creo que eso es verdad que nos hace reflexionar y nos hace tener un pelín de miedo. El miedo no tiene por qué ser algo malo en sí mismo, depende de cómo manejemos ese miedo. Si el miedo lo manejamos individualmente y con nuestros fantasmas, podemos llegar a enfermar de problemas de salud mental. Si el miedo lo manejamos como una manera de reflexionar qué vida llevamos y qué queremos hacer, por ejemplo, en nuestras jubilaciones, a qué nos queremos dedicar, pues puede cambiar el concepto. Y todas las crisis siempre tienen aspectos negativos y aspectos positivos, y está seguro que también. Muchas lecciones vamos a tener que aprender todos de esta crisis. Diego Figuera, psiquiatra jefe del Hospital de Día Ponzano, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muchas gracias por estar en Hora 25. Muy buenas noches. De nada. Solo quería un poco añadir que sobre todo tenemos que efectivamente prepararnos para las respuestas emocionales que va a haber, y yo creo que hay que enseñar a los maestros, por ejemplo, ahora cuando los niños vayan a venir a clase, y que tendremos que dejar que los niños se puedan desahogar y compartir las experiencias, y que tenemos que aprender a compartirlas. Lo más importante de todo para que no haya problemas de salud mental en el sentido de diagnóstico es que la gente no se sienta sola, intentar ayudar a la gente que está más sola a que pueda compartir, y a partir de todo hacer un fenómeno colectivo que nos permita, digamos, pensar que esto es un sufrimiento de todos. Eso palía muchísimo el tema de la enfermedad mental, que es la parte individual, digamos, de cada uno. Doctor Figuera, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Roberto. Gracias. Hasta luego.